Vimos anteayer la curación del paralítico en la Puerta Hermosa por parte del Señor a través de Pedro y de Juan. No son Pedro y Juan los que resucitan, es el Señor. La Iglesia no tiene capacidad de obrar milagros, como tampoco los tiene la Santísima Virgen María, sino que su intercesión poderosa hace que Dios obre los milagros. Después hemos visto el discurso de Pedro y ahora seguimos viendo cuáles son las consecuencias de esta curación. No va a ser la conversión de las autoridades, sino más bien su obcecación y posterior persecución. Las autoridades, que son los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, en realidad el poder en esta época de Jesús y de los primeros años de la Iglesia, el poder lo tienen los saduceos. Los fariseos en realidad no llegan a ocupar los cargos más altos. Digamos que los fariseos, al ser más nacionalistas, no son favorecidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano prefiere tratar con los saduceos, que son más liberales, diríamos hoy, en lenguaje más progresistas, diríamos, de un modo bastante impropio. Son los que se casan con cualquiera con tal de mantener el poder. Y entonces vamos a ver cómo son saduceos siempre los sumos sacerdotes en todas estas épocas. Estas autoridades están indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Se indignan incluso ante los hechos, es la obcecación, y entonces comienza la persecución que ya había sido anunciada por Cristo. El discípulo no es más que su maestro, ustedes también serán perseguidos. Y por eso no nos tiene que extrañar nada, aunque nos duela, la persecución que nuevamente se va levantando hoy en día contra la Iglesia, que es progresiva. Vamos a ver cómo directamente no se mata a San Pedro ahora, todavía le darán años pero se le va a intentar callar. Siempre los enemigos de la Iglesia evitan el escándalo del asesinato. Entonces, lo primero que se va haciendo es intentar que nosotros nos apliquemos una autocensura, que nos vayamos callando. Y entonces, pues son amenazas primero de censura, de esta nueva Inquisición moderna, que nos va esquinando, que nos va apartando lo que hoy se viene llamando la cultura de la cancelación. El que no está en lo políticamente correcto se le va censurando si él mismo no se censura. Las leyes que se van poniendo pues van apartándose de la verdad, no digo ya de la fe, de la verdad natural. Por eso no hemos de identificar ilegal e inmoral. Cuando las leyes están conforme a la ley natural, pues entonces sí, es inmoral no cumplirlas, pero cuando las leyes son inicuas, en realidad no son leyes, no tienen fuerza, no tienen por qué imponerse, no tenemos por qué obedecer, como vamos a ver en los próximos días, a continuación, y en los próximos días, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dirán los apóstoles, ahora valientes por la fuerza del Espíritu Santo. Es esta imposición progresiva de la dictadura del relativismo que niega los hechos. A muchos nos llaman negacionistas cuando no nos sometemos a lo políticamente correcto. Bueno, pues los negacionistas son los que niegan los hechos, y que Jesús ha resucitado y que la Iglesia ha curado al paralítico es un hecho, y negarlo, eso sí es ser negacionista, que hoy parece que es el mayor insulto que se nos puede dirigir. Son todas estas contradicciones de los malos, de la maldad, como hoy en día esta cultura esta dictadura del relativismo que denunciaba Benedicto XVI, que nos dice no hay dogmas. Bueno, pues decir no hay dogmas ya es un dogma, es un dogma. El que no haya dogmas es una contradicción. El que dice todo es relativo. Bueno, si todo es relativo, esta frase es un absoluto. Esta frase no es relativa, es absoluta. Todo es relativo. Pues habrá algo que no es relativo, por lo menos que todo es relativo. Total, que es una contradicción. Y por eso se van avecinando leyes cada vez más restrictivas, porque la negación de la verdad lleva al Estado totalitario casi sin enterarnos, ¿no? Es esta cultura o incultura que va calentando el agua. Si tú dicen que si metes una rana en el agua hirviendo sale corriendo, da un salto y no muere, pero que si la metes y se va calentando el agua, creo que este experimento es fallido, pero la imagen es buena. Si se va calentando poco a poco el agua, la rana no se va enterando hasta que al final muere cocida. Bien, pues
Es algo que nos están haciendo y vamos a ir viendo en los próximos días cómo se van endureciendo las penas, las amenazas y las consecuencias de ser fiel a Jesucristo. Les echaron mano, su delito, haber curado un paralítico. Esta vez ni siquiera se dice que sea en sábado. Les echaron mano y como ya era tarde los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Se van a convertir en inquilinos habituales de la cárcel los apóstoles. Pues nosotros no hemos de temer. No hemos de temer las amenazas que primero serán multas, no hemos de temer, ya que nosotros muchas veces no nos hacemos pobres, pues que nos empobrezcan, aunque sea una injusticia, aunque sea denunciable, aunque sea no deseable, pero Dios escribe recto con renglones torcidos y no hemos de tener miedo. Lo que tenemos que tener miedo es al que nos puede castigar en el infierno, ese temor sí lo hemos de tener. Pedro tiene el apoyo de la fe. 5.000 de los que habían oído el discurso habían abrazado la fe, pero estos hechos son negados por los negacionistas verdaderos. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote, Anás. No es verdad, Anás no era sumo sacerdote, lo había sido. Lo que pasa que era el que ostentaba el verdadero poder. Dice Anás, Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Ya digo, estos sumos sacerdotes, Anás había sido sumo sacerdote y ya no lo podía ser porque aunque el cargo era vitalicio, eran peleles de los romanos, usados como títeres a su antojo. Entonces, dentro de esta humillación a la que eran sometidos, Anás sí podía más o menos manejar el que alguien de su órbita, sus hijos, todos sus hijos fueron hechos sumos sacerdotes en algún momento, y también su cuñado, Caifás. Por supuesto, pues un hombre elegido por él para esposo de su hija. Bueno, como nuestros políticos de hoy, a veces nos pensamos que los que mandan son nuestros presidentes y queremos que dimitan para que pongan a otro igual, porque en realidad son peleles de rostros que a veces no conocemos, que son los artífices del nuevo orden mundial, de las grandes multinacionales, que hoy son más poderosos, manejan más presupuesto y tienen más poder que los estados. Y bueno, todos estos políticos que se insultan en el Congreso, muchos de ellos se abrazan en la logia. Son los mismos perros con distintos collares, tienen la misma ideología liberal, aunque se llamen de derechas, aunque se llamen de izquierdas. Bueno, están todos de acuerdo en servirse a sí mismos y servir al mal. Bien, pues, ojo, no todos, que hay congresistas maravillosos, hemos de alabar que el Congreso peruano, de un modo valiente y increíble, ha aprobado en el Perú el Día del Niño por Nacer, que todavía ha respetado nuestra Constitución, pero cada vez más conculcado, porque de hecho, por desgracia, en el Perú el aborto es libre por culpa de todos estos pseudomédicos que se dedican a asesinar. Pero bueno, que todavía tengamos políticos que se atrevan contra toda la ideología imperante internacional, bueno, pues es reseñable y es para dar gracias a Dios. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Fíjense que no niegan el milagro. ¿Con qué poder han hecho este milagro? No niegan que haya ocurrido un milagro. Lo que niegan es la autoría. Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro ya no tiene miedo, el que ayer fue un cobarde ante una criadita, ahora el que hacía 50 días había negado al Señor, ahora lleno del Espíritu Santo, no es que no tema a la criada, es que no teme a las autoridades que lo pueden condenar a muerte. Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado este hombre. No han hecho ningún delito, no tienen miedo a la cárcel. Nuestra mejor arma es esa, no tener miedo. Lo peor que nos puede pasar es tener miedo, es querer guardar algo, es tener miedo a la cárcel o al empobrecimiento. No hay nada no hay peor arma para ellos que el vernos sin nada que temer porque nuestra patria sea el cielo. Ahí es cuando más poderosos somos, cuando menos confiemos en los poderes de este mundo y en los bienes materiales, que son buenos en sí, en la libertad externa, pues más libres somos y más fecundos seremos. Y viene aquí otra vez el manido discurso que es siempre el mismo en San Pedro, y es que funciona. Funciona porque no halaga al mundo. Viene esta señal de los pecados, el anuncio del querigma, basado en la Sagrada Escritura, y el anuncio de la conversión.
Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, Salvador, de ahí viene la devoción al sagrado, al dulce nombre de Jesús y de María, el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Nos tenemos que preguntar si en el lenguaje moderno de la Iglesia Jesucristo ocupa su centralidad. No siempre en los documentos se ve la centralidad de Cristo. A veces la centralidad es halagar al mundo, hablar este lenguaje democrático, políticamente correcto, ecologista, horizontal. Bueno, pues no es este el discurso de Pedro, es la centralidad de Jesucristo. Jesús dice, es la piedra que ustedes desecharon, señalando el mundo. No, diálogo con el mundo, acariciarles la oreja, halagarles los oídos, no. Es la piedra que ustedes desecharon, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Pedro, piedra, Kefas, no cree que está por encima de la piedra, de Jesucristo, piedra angular. Ningún otro nombre puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Es asombroso como hoy teólogos pagados por los católicos, pagados por la Iglesia, que enseñan en universidades católicas, se atreven a negar esta verdad. Hay un autor, Paul Nitter, autor de un libro que se llama No Other Name, se pregunta, ¿no hay otro nombre? Y viene a decir, en esta teología del relativismo, en este pluralismo religioso que llaman, que todas las religiones conducen a Dios y que no hace falta Cristo porque Dios pues se encarna en diversas personas que son todos vehículos válidos para Dios. Y da lo mismo Jesús que Mahoma, que Buda, que Confucio y que la última yoga de moda. Y por eso vemos monjitas abrazando árboles y que han abandonado el sagrario, y vemos tantas barbaridades dentro de la Iglesia porque se nos ha olvidado a muchos que no hay otro nombre bajo el cielo que nos pueda salvar, solo el nombre de Jesucristo. Eso hace a tantas congregaciones, a tantas universidades, a tantos colegios completamente infecundos. No solo infecundos, sino portadores de maldades como es este pluralismo religioso. Claro que existe un diálogo interreligioso, claro que tenemos que hablar con la cultura moderna, cosa que es muy difícil, porque la cultura moderna niega el principio de no contradicción, y entonces es muy difícil hablar con alguien que opina lo mismo y lo contrario. Pero esto de negar que Jesucristo sea el único camino conocido por nosotros para llegar a Dios, porque es el único salvador de los hombres, pues es muy grave. Ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, ni las vacunas, ni nada, por buenas que sean, nos puede salvar. Solamente Jesucristo, porque no hay en el cielo otro nombre bajo el cual podemos ser salvados, y por eso no nos queda de otra que predicar y anunciar a Jesucristo en los tiempos en que haya podido ser más fácil y en los tiempos en los que el mundo no lo quiera oír, que hay muchos sencillos, hay una mayoría silenciosa que sí quiere escuchar y que necesita escuchar esta predicación como Pedro, sin miedo a la cárcel, como veremos mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.